Hola, amigos. La aldea rusa del siglo XIX suele representarse como una imagen pastoral. Altos principios morales, abedules, danzas, chicas y chicos moralmente elevados. Qué lejos está nuestro siglo XXI, liberado por la revolución sexual. Pero prepárense. Lo que realmente eran las costumbres en la aldea rusa podría sorprenderlos. Y las notas de los etnógrafos del siglo XIX harán sonrojar a muchos amantes de los detalles íntimos de la vida ajena. Hoy hablaremos sobre la vida íntima de los campesinos rusos del siglo XIX. ¿Cómo sucedía esto en la isba, llena de gente? ¿Qué juegos de la juventud rural los sorprenderán? ¿Qué valoraban más en las chicas? ¿Por qué horrorizarían los harenes de los terratenientes? ¿Y por qué vivir con el propio esposo no era más fácil? ¿De dónde vino el dicho golpea significa amor? ¿Y qué es el esnocachestvo? Así que conozcan a nuestra heroína, Olga Semyonova Tiansanskaya, hija del famoso viajero y geógrafo. Era muy joven cuando un chico artista enamorado de ella se quitó la vida porque ella no correspondió a sus sentimientos. La chica quedó abrumada. Y solo unos años después se enamoró ella misma. También era un artista, amigo de la familia, que había enseñado a dibujar a sus hermanos y hermanas. También se enamoró de Olga. Ella estaba extasiada de felicidad. Pero su amado murió inesperadamente. En tales casos, las chicas solían irse a un convento, pero ya era el final del siglo XIX y Olga decidió dedicar el resto de su vida al servicio de la ciencia, el nuevo dios de la humanidad. Pero si su famoso padre había pasado toda su vida estudiando tierras lejanas, su hija descubrió terra incógnita en el vecindario, en el pueblo de la gobernación de Ryazan, donde su familia pasaba el verano. Tenía solo 23 años cuando recibió una medalla de plata de la Sociedad Geográfica Rusa por las singulares canciones populares rusas que había recopilado. Después de eso, se sumergió por completo en la recopilación de antiguas festividades, rituales y cuentos de hadas. Y así lo salvó del olvido. Su proyecto etnográfico más conocido fue otro. A principios del siglo, junto con otro etnógrafo, Konstantin Nikolaevsky, decidió estudiar y describir la auténtica vida de los campesinos rusos, incluida la amorosa. Los investigadores se sumergieron en el pueblo. Todavía no sabían que este trabajo requeriría una gran fuerza de voluntad y que los resultados causarían un gran impacto incluso después de un siglo. Se cree que en el Imperio ruso las costumbres eran muy estrictas. Pero ¿quién de nosotros no ha oído hablar de la necesidad de volver al moralmente elevado siglo XIX y poner fin finalmente a las consecuencias de la revolución sexual del siglo XX? Pero parece que en la revolución sexual del Imperio ruso simplemente no había necesidad. Por supuesto, las costumbres diferían ligeramente en diferentes provincias, pero en su mayoría, las chicas y chicos campesinos ya eran lo suficientemente libres, tanto en el amor como en la elección de cónyuge. Y las costumbres allí eran tales que la juventud de hoy parecería simplemente un ejemplo de moralidad. Esto es lo que observó Olga Semyonova Tiansanskaya. Ahora ya no se puede encontrar a un chico casto, y las chicas así son muy pocas. En algunas aldeas todavía persiste la costumbre de prometer a niñas muy pequeñas, de 12 a 14 años, con chicos de la misma edad. Ahora estos acuerdos a menudo se deshacen cuando los novios y novias se hacen adultos. Y si no, entonces una novia de 14 o 15 años y un novio de 16 años comienzan a vivir juntos hasta que alcanzan la mayoría de edad. Esto sucede, por supuesto, después de algún acuerdo. Fin de la cita. Esas mismas negociaciones son equivalentes a los clubes nocturnos modernos en algún lugar en las afueras del pueblo, donde los jóvenes se conocían y se enamoraban.
Así es como describe las negociaciones Olga Semyonovna-Tiansanskaya. Las chicas de toda la aldea y en parte las mujeres jóvenes, especialmente aquellas cuyos esposos están ausentes, se reúnen en la calle. Esto suele suceder al atardecer. No solo vienen las chicas de su aldea, sino también de otras aldeas. Cuando todos los mayores ya están dormidos, aquellos que quieren se retiran a los arbustos, a la paja, y allí comienzan las relaciones. Más o menos lo mismo en las fiestas. Por supuesto, a menudo los mayores regañan y golpean a las hijas por tales relaciones. Ahí tienes la alta moralidad. Además, en aquellos pueblos donde aún persiste firmemente la costumbre de casar a los hijos e hijas en lugar de permitirles elegir por sí mismos, los jóvenes se reúnen intencionalmente para consolidar su intención de casarse. Los padres están más dispuestos a aceptar la elección del hijo si éste dice que entre él y su elegida ya ha habido pecado. Por supuesto, en diferentes provincias se veía de manera diferente este comportamiento de los jóvenes. En algunos lugares, la virginidad de la chica no era valorada. Hay testimonios de un residente de una de las provincias que indican que el honor de una doncella no se consideraba importante. Una chica que lo perdía casi no perdía nada al casarse. Y aquí hay otro testimonio de un contemporáneo. Después de terminar las danzas en círculo, los jóvenes se dispersaban en parejas y aquí la castidad no se consideraba especialmente importante. Sin embargo, a menudo después de esto la pareja se convertía en marido y mujer. La gente solía decir, ¿qué pecado hay si se casan? Además, no se consideraba indecente entablar una relación con el novio. Pero en otra provincia, a una novia deshonrada podían golpearla hasta dejarla medio muerta y luego obligarla a gatear de rodillas 3 veces alrededor de la iglesia. Superar tal vergüenza no era fácil. Es interesante que después de la calle las chicas solían acompañar a los chicos a casa y no al revés, como hoy. Se consideraba que el hombre tenía un estatus más alto y era el quien debía cortejar. En invierno, en lugar de calles, había veladas. Las chicas se agrupaban y alquilaban una choza de alguna viuda para pasar la noche. A menudo, en el pueblo había varias de estas veladas y las compañías de chicos se movían de una a otra. Esto es lo que escribe nuestra heroína, que ha presenciado tales eventos. Los chicos traen vodka, golosinas y agasajan a las chicas, a la dueña de la choza, cantan canciones, beben, comen, bailan, juegan a las cartas y a otros juegos. Los juegos se reducían a besos. En la choza estaba increíblemente abarrotado. Todos estaban sentados en las rodillas de los demás. Y nuevamente, los chicos estaban sentados en las rodillas de las chicas, no al revés. Todos ellos se besaban sin parar, según describieron los testigos presenciales, hasta que les dolían los labios. En aquellos tiempos en Rusia había diversas técnicas de besos, sobre las cuales hoy ya no sabemos. Si usted y yo hoy fuéramos a una de esas reuniones nocturnas, probablemente nos parecería completamente salvaje. Algunos juegos en los que participaban los jóvenes harían sonrojar a cualquiera de nuestros contemporáneos. Por ejemplo, un juego con un nombre inofensivo como la vaca consistía en que un chico desnudo a gatas era guiado por la habitación y las chicas debían ordeñarlo en sus partes íntimas. Los obligaban a hacer cosas por las que se sentían muy avergonzados. Los que se negaban podían ser seriamente golpeados. Y eso es solo uno de los numerosos entretenimientos similares que erizan el vello. Además, detrás de todo esto había numerosos testigos, tanto ancianos como niños, que miraban por las ventanas. Si una chica tenía un novio, él podía asumir su paliza y liberarla de participar en tal juego. Y si no había defensor,
tenía que cumplir con todas las demandas. No ir a tales eventos era imposible, la chica se convertía en una rechazada. Y todo terminaba con el ritual de las gascas. Por primera vez, las gascas fueron descritas en el siglo XVI por el viajero italiano Lactanzio Roccolini, quien había estado presente en uno. Reunidos en la casa de alguien para bailar, hombres y mujeres apagaban la luz después de los bailes, tras lo cual cada uno se unía a la chica más cercana. En la noche en que Roccolini participó en las gascas, la luz se apagó y se encendió unas 5 veces. No se sabe si el viajero participó directamente en el ritual. Tales eran los entretenimientos. Tal era la libertad de costumbres. Al mismo tiempo, Olga Semyonovna Tiansanskaya señala, el marido joven, después de asegurarse de que la joven no es virgen, la golpea brutalmente en la primera noche de bodas, lo que sirve como preludio a golpearla más adelante, a veces durante varios meses. El criterio más importante en una novia envidiable es su calidad de trabajo. Cuanto más trabaje, mejor. La chica debe ser inteligente, saludable, hábil con las manos, sumisa y dispuesta a trabajar donde sea. Así es como se valoraban las chicas altas, fuertes, de cejas oscuras. A las pálidas se las consideraba enfermizas, lo que suscitaba la peor sospecha de que la joven esposa no trabajaría bien para el beneficio de la familia. Olga dice, las mujeres en nuestra localidad son sin duda hermosas, altas y bien formadas a los 15 a 16 años. Después de los 16, sus figuras se estropean debido al trabajo duro. Cuanto antes se case una chica, antes adquiere un aspecto marchito y agotado. Pero las mujeres más bellas no son consideradas como tales entre los campesinos. En general, al elegir una novia o amante, el gusto campesino no coincide en absoluto con el nuestro. Nos gustan las líneas y contornos estrictos o limpios, y cualquier hombre preferirá a una mujer desaliñada. También se valoraban a los novios de cejas oscuras y altos. Pero un chico mayor que la chica por 6 a 8 años ya se consideraba viejo, y las novias, según escribe Olga, lloran si, según el criterio de los padres, les corresponde casarse con uno así. Mientras tanto, un chico de 18 a 20 años ni siquiera piensa en ofenderse porque su futura compañera de vida tenga 2 e incluso 4 años más que él. Tampoco les gustaban los pelirrojos, se los consideraba secretamente astutos y malvados. Una chica de 20 años ya se consideraba vieja. Como decían, ahora serán pasadas por alto por los pretendientes. Además, tanto en la familia de la chica como en la propia, la veían como mano de obra, por lo que no se apresuraban a deshacerse de ella. Sin embargo, esta libertad en la elección de novio y novia fue otorgada a los campesinos después de la abolición del régimen de servidumbre en la segunda mitad del siglo XIX. Antes de eso, muchas veces los asuntos matrimoniales eran decididos por el terrateniente. Se conservan recuerdos de cómo el señor reunía a todos los jóvenes y asignaba parejas al azar. No había forma de discutir o resistirse a esta posibilidad, y así vivían toda la vida con quien el señor indicaba. Pero eso no fue lo peor. Si piensas que esto solo afectaba a los campesinos, también te decepcionará saber que los terratenientes incluso formaban verdaderos harenes en sus fincas. Las pobres chicas campesinas eran completamente desamparadas y no podían hacer nada al respecto. Los harenes albergaban a muchas mujeres. Y la alta sociedad ni siquiera lo consideraba especialmente vergonzoso. Por ejemplo, el decembrista Osip Julian Gorsky compró a 3 campesinas y las obligó a vivir con él. Citando el expediente del caso, el vil libertinaje y los malos tratos obligaron a las desafortunadas muchachas a huir de él y buscar la protección del gobierno. Pero el caso fue silenciado.
Sin embargo, esto sigue siendo flor de un día. Víktor Straczynski, terrateniente de la provincia de Kiev, violó a más de 500 de sus siervas. Ninguna de sus campesinas se libró de conocer de cerca al varón. Incluso sus propias hijas de desafortunados siervos se convirtieron en sus víctimas. El tristemente célebre Lev Ismailov de la gobernación de Tula encerró bajo llave a 30 de las mujeres más hermosas para sus propios placeres. También regalaba mujeres a los invitados que llegaban. Los rumores sobre su brutal crueldad llegaron a oídos de las autoridades. Pero solo lo apartaron de la gestión de la finca. Afortunadamente, después de la abolición del régimen de servidumbre, tales arenes quedaron en el pasado. Pero si piensas que ahora todo está bien para las campesinas, que pueden elegir a sus propios maridos, a diferencia de las mujeres de la nobleza o los comerciantes, entonces ahora empieza la crueldad. Así que, imagínate, una campesina sale a la calle y a las reuniones nocturnas en las casas, se enamora, recibe una propuesta de matrimonio. ¿Eso es todo? ¿La vida es buena? No. Primero, imaginemos la cabaña a la que se mudará. Bajo un mismo techo, a menudo cohabitaban varias generaciones, incluyendo suegros, cuñados solteros, esposo y sus hijos. 10 personas en una cabaña. ¿Cómo puede haber intimidad en tal colectividad? Todos los lugares para dormir estaban estrictamente designados. Sin embargo, se reservaba una cama separada para el cabeza de familia y su esposa. A pesar de todo, la intimidad en una familia campesina ortodoxa era un asunto íntimo y requería privacidad. Pero, ¿dónde encontrarla? Por eso, durante el clima cálido, acudían al pajar. Nada de romanticismo, solo la oportunidad de estar solos. Cuando hacía frío afuera, las saunas lo salvaban. Además, otra opción se puede observar en las pinturas de los artistas prerrevolucionarios. Para aislarse de todos, solo los mayores en la familia podían tener su propia cama. Utilizaban algo similar a un dosel. Los campesinos europeos, cuya vida era aún más difícil pero cuyas costumbres eran las mismas, utilizaban camas armarios para la intimidad. Se impusieron muchas prohibiciones en la vida íntima. Los viernes y sábados, a los esposos no se les permitía amarse. Lo mismo ocurría durante las numerosas festividades religiosas, todos los ayunos y los días de duelo, así como en muchos otros casos igualmente importantes. Para los placeres carnales quedaba menos de la mitad del año, y además, sobre todos los detalles íntimos se debía confesar al padre confesor, quien podría imponer castigos y penitencias si algo iba mal. A pesar de todo, nacían muchos niños, lo que hacía que las mujeres fueran condenadas por los demás, especialmente por sus suegras. Como escribieron, rara era la mujer que no daba a luz a 8, 10 o incluso 12 niños, de los cuales solo sobrevivían 3 o 4. Durante el embarazo y el parto, a las mujeres ni siquiera se les eximía del trabajo más duro. Como resultado, las mujeres daban a luz directamente en el campo. Después del parto, a casi ninguna mujer le faltaba el prolapso uterino debido al trabajo extenuante. Se consideraba extremadamente doloroso, pero era algo común. Incluso las jóvenes sufrían por el trabajo excesivo. Decían que se les desgarraba el vientre. Muchos detalles espantosos que describe Olga Semionova Tiansanskaya en su libro ni siquiera puedo mencionar. Es horrible. Si quieres, léelo tú mismo, La vida de Iván. Pone los pelos de punta. El publicista del siglo XIX, Andrei Singarev, escribió que golpear a las mujeres embarazadas, al igual que golpear en general, era algo común,
Aunque las mujeres creían que juzgar a un hombre no era asunto suyo y no debían hablar al respecto. En un pueblo, un hombre pequeño y desnutrido golpeaba a su esposa, una mujer alta y sana, de la siguiente manera. El esposo enojado se subía a la banqueta y, sumisa, la esposa se acercaba y él la golpeaba en las mejillas. El escritor del siglo XIX, Alexander Lavedov, escribió que a menudo los esposos golpeaban a sus esposas por cualquier tontería o simplemente por estar de mal humor. Las mujeres son resistentes como gatos, después de una paliza que las deja moradas, luego miran y dicen, ya me recuperaré, decían los hombres. Las golpeaban extremadamente duro. Según los informes, más duro que a un caballo o un perro. En los periódicos del siglo XIX, abundaban las notas sobre cómo en un determinado pueblo, una campesina de 30 años murió por los golpes de su esposo. Y esto fue en 1884. Pero los datos de 1926 son diferentes. Un estudioso de la región realizó una encuesta preguntando si era necesario golpear a la esposa. Entonces, aproximadamente el 60% de los campesinos encuestados respondieron afirmativamente, considerándolo un deber. Y el 40% dijo que no era necesario. Este tipo de enseñanza era percibida por la sociedad rural como el deber del esposo. Supuestamente, la esposa debería tener miedo y respeto. Y sin ese miedo mortal, supuestamente, no habría respeto. Y lo que es más impactante, las propias mujeres, que sufrían a diario tal violencia salvaje, creían que era una expresión del amor masculino. De ahí proviene la expresión, si golpea, significa que ama. Vuestra heroína Olga estaba horrorizada por todo lo que había logrado descubrir. Pero, como científica, lo registra todo meticulosamente. Una vez, en las páginas de su libro, se pregunta si realmente existió el amor por la esposa en el pueblo ruso y cómo se expresaba. Voy a citar. Esta pregunta me ha interesado durante mucho tiempo y en un momento pensé que no, debido a que no hay expresiones externas de ternura por parte del esposo hacia la esposa. Incluso entre los recién casados. Pero últimamente he estado pensando de manera diferente. Pedro realmente lamenta a su esposa. ¿Hay alguna mujer tan feliz en todo el pueblo? Cita a las campesinas. Sabía que Pedro no bebe ni golpea a su esposa, escribe Olga. Desafortunadamente, tales relaciones del esposo hacia la esposa son muy raras. De hecho, este es el único ejemplo que conozco. Horroroso. Debo decir que las costumbres de los campesinos europeos de esa época no eran más suaves. Ellos también golpeaban a sus esposas de la misma manera. Además, vivían mucho más pobremente. Honoré de Balzac, basándose en observaciones personales, escribió en 1847, el campesino ruso es 100 veces más feliz que esos 20 millones que componen el pueblo francés. Los lazos sagrados del matrimonio en el entorno campesino tampoco obstaculizaban nada en particular. Las relaciones extramatrimoniales eran la norma. Las esposas de aquellos que servían iniciaban relaciones, al igual que las esposas de aquellos que se iban a trabajar a las ciudades. Nuestra heroína creía que era precisamente el alejamiento lo que corrompía al pueblo. Escribió, el marido se va a trabajar y se busca una mujer allí. Y la esposa puede tener un amante en casa. No hay prostitución profesional, pero es muy fácil comprar a cualquier mujer con dinero y regalos. Olga escribe, las chicas adoran ir por manzanas al huerto de los arrendatarios. Las manzanas se compran, o mejor dicho, se intercambian por huevos, a veces incluso por sí mismas. El escritor populista del siglo XIX, Alexander Gellert, también confirma esta promiscuidad.
Las costumbres de las campesinas eran increíblemente simples. Dinero, algún regalo, siempre y cuando nadie se enterara. Todo estaba cubierto. Todos lo hacen. Esta sorprendente ligereza de las costumbres no era condenada. Un solo amante ni siquiera se consideraba libertinaje. Aquí está la definición de una mujer libertina que da Olga. Se llama desviada a una chica que tiene varios amantes. A veces estos amantes acuerdan castigar a su amante. Si es joven, le untan la puerta con brea. Y si es mayor, la golpean. La golpean y luego le levantan la camisa sobre la cabeza, la atan de tal manera que la cabeza de la mujer está como en una bolsa y hasta la cintura está desnuda y la dejan ir por el pueblo. Una chica que tiene un solo amante ya no se considera una libertina en estos días. Y no ensucian su puerta. Nuestra heroína también cuenta sobre una costumbre sorprendente. A veces, en primavera, varias mujeres de un pueblo se reúnen para ir a una peregrinación. Los padres y maridos saben muy bien qué significa esta peregrinación. Pero unas pocas mujeres que se han puesto de acuerdo representan una fuerza contra la cual es difícil luchar y van a diferentes pueblos. Y ahí es donde ocurren todo tipo de cosas. Así es como es. Y ustedes dicen, oh, los tiempos, las costumbres. Hoy en día, simplemente sorprende otra cosa completamente común y corriente para ese tiempo, que existía en todas partes del Imperio Ruso, cuando el cabeza de familia se unía a la esposa de su hijo. Imaginen, esto era tan común que incluso surgió un término, siokachestvo. Se cree que una de las razones de esto son los matrimonios tempranos, cuando los padres casaban intencionalmente a niños de 12 a 13 años con novias de 16 a 17 años. Decían que de esta manera el suegro introducía a una chica que le gustaba en la familia. Y luego enviaban pronto al hijo a trabajar a la ciudad. Aquí hay información del año 1899 de la gobernación de Orel. El siokachestvo está extendido aquí porque los esposos se van a trabajar y solo ven a sus esposas 2 veces al año. Mientras tanto, los suegros se quedan en casa y actúan a su discreción. La joven esposa se queda sola en una casa ajena y el suegro utiliza todos los medios posibles, persuasión, regalos. Y en caso de negativa, la vida de la mujer se volvía insoportable. Le daban trabajos agotadores, la golpeaban brutalmente. Hubo casos en los que la encerraban en el sótano o en un granero frío. Según recordaba una campesina que había sobrevivido al acoso del suegro, él se vengaba de ella, inventando todo tipo de calumnias contra ella ante su hijo, diciendo que ella lo engañaba a la derecha y a la izquierda. Y él, al regresar, golpeaba cruelmente a la mujer, que no tenía culpa alguna. También el siokachestvo estaba extendido en Hungría y en varios países de los Balcanes. Si ya quieres decir no creo, puedo decepcionarte. Todos estos datos son confirmados por numerosas fuentes. Pero culpar a los campesinos rusos de ser de alguna manera extraordinariamente licenciosos o crueles no es correcto. Exactamente las mismas costumbres prevalecían en el entorno campesino y en Europa en aquellos tiempos. En general, es bueno que todo esto sea cosa del pasado.